tensiones, confusiones, pero también de grandes posibilidades. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de mente. Tiempo de crisis, tiempo de cambios, tiempo de deprimirse o transformarse, tiempo de imaginar un nuevo siglo. Este es el tiempo. Tiempo de Tomas. Una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch, junto a sus invitados. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomas. Transformarse en algo original y no conocido hasta el día de hoy. Hola amigos, hola Tomás, hola Efrén, hola a todos al otro lado de estas radios. A esta nueva edición de Tiempo de Tomas que transmitimos todos los lunes acá desde Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Que me gusta ese lema, la gusta, radio ¿no? que piensa. Mira Efrén, a ti te gusta como yo hablo. Tú tienes algo conmigo. Tienes algo, ¿no? Eso lo hablaremos en privado después. ¿Eh? Oye, bienvenidos a todos a este Tiempo de Tomas. Ojalá que podamos hablar de hartos temas. Tenemos una muy buena invitada, ¿no es cierto, Tomás? ¿Cómo estás, Tomás? ¿Cómo fuiste? Llegaste muy apurado, parece. Estoy llegando apurado, muy atrasado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Voy a dar tiempo para que descanse porque llegaste corriendo tú. Que se sepa todo acá en la radio, subiendo la escalera apurado, en fin. Pero estamos bien, muy contentos, empezando esta semana. Harta noticia, hartos temas y una muy buena invitada que seguramente Efrén ya va a presentar. Yo la tengo que presentar. Se suponía que Fernando traía. No, si tú eres el presentador oficial. La verdad es que estamos muy contentos de tener con nosotros a una mujer, presidenta de la FECH, Melissa Sepúlveda, estudiante de medicina. Buenas noches, Melissa. Muchas gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Hola, Melissa. Hola. ¿Estás estudiando medicina tú? Sí. ¿En qué año vas? Terminé cuarto, estoy congelada ahora sí, mientras dura el periodo y después vuelvo a quinto año. Y en cuarto ya están ahí haciendo, ¿cómo se llama? Clínica y todas esas cosas, ¿no? Sí. Desde tercero ya hay clínica, harta clínica en medicina. ¿Y en qué te quieres especializar? La típica. No lo sé. Todavía no lo sé. Oye, bueno, Tomás, tú decías que habían pasado hartas cosas, ¿no? Pero yo sé que yo quiero partir comentando algo que es una situación bastante grave, ¿no? Que yo creo que tenemos que comentarla, porque no sé qué opinas tú, Efrén, pero algo escuché hoy día que Felipe Cuevas, el dirigente de la UDI que estuvo... El preso político. El preso político que estuvo hoy día hizo algunas declaraciones en la radio precisamente y estaba muy asustado porque efectivamente nos informó que su familia era perseguida política al parecer por muchos años, ¿no? Por varias generaciones. Incluso dijo que habían sido afectadas por el Plan Z. Claro. Entonces sería bueno que me contara cómo contemos que él es señor Felipe Cuevas, que es el presidente de la Juventud de la UDI, y que fue a Venezuela y sin pasaporte, sin carnet de identidad, empezó a sacar fotos en un recinto militar y fue detenido. Él acusó de que estar preso y que había visto cucarachas en una cárcel llena de polvo, que había recibido un trato indigno y tortura psicológica, porque le habían dicho que él era de la UDI. Y hoy día se mandó el numerito. Hoy día la verdad es que cuando dice que su familia le habían violado los derechos humanos en el gobierno de Salvador Allende y que su abuelo estaba en la lista del Plan Z. Pero ¿sabéis qué? Pero Efrén, ¿por qué no contáis un poco porque yo creo que mucha gente no tiene idea, gente joven no tiene idea de lo que es el Plan Z. Para allá iba justamente. El Plan Z fue una cosa inventada, una invención por la dictadura, por los milicos, para justificar las atrocidades que cometieron. Se supone que el Plan Z, decían ellos, mentían ellos, era el plan que tenía el gobierno de la Unidad Popular para hacer un autogolpe y que en ese plan iban a asesinar a dirigentes de derecha, democracia cristiana, etcétera. La verdad es que la historia demostró que eso era completamente falso. Incluso propios informes de Estados Unidos han demostrado que fue una invención, una más, de la dictadura militar y que nunca existió el Plan Z. Por tanto, que un dirigente político, presidente de una juventud, está aludiendo a algo que todo el mundo y que ellos mismos saben que no existió y que es una gran mentira, me parece realmente... O sea, de que asustaron. Pues, Tomás, tú... No sé qué más se puede decir de este niñito. La verdad es que
tuvo su cuarto de hora, ha tratado de hacer su show, ha tratado de aparecer como el preso político de la UDI. Me parece bastante patética la situación y uno esperaría que por lo menos esto sirva para que la UDI reflexione un poco lo que significó el dolor para los que sí fueron verdaderos presos políticos, para los que sí vivieron la tortura, para los que sí han tenido familiares detenidos, desaparecidos, que hasta ahora no son encontrados por la responsabilidad que le cabe justamente a civiles y militares, y civiles muchos de los cuales militan y participan y están en la UDI. Entonces, cuando un partido ha sido cómplice en la violación de los derechos humanos, yo aspiraría que por lo menos esta situación les sirva para reflexionar un poco al respecto. Eso aparte de lo ridículo y patético que ha sido toda esta situación. ¿Pero tú crees que él realmente pensaba? Bueno, preguntemos a Melissa. Melissa, tú eres bastante más joven, escuchaste hablar alguna vez del Plan Z, estabas ahí al tanto. Yo quiero agregar efectivamente, simplemente, que el Plan Z efectivamente fue reconocido por la CIA, por los documentos de la CIA, como un invento, parte de la guerra psicológica de la Armada de Chile, y que incluso Federico Willoughby habría reconocido. Sí. Melissa, cuéntanos. ¿Qué sabemos del Plan Z? Un muy buen programa de televisión después se hizo con ese nombre, muy chistoso. Muy chistoso, pero en realidad lo que dio cuenta de esta situación fue esta defensa ultranza bastante ridícula de los derechos humanos que hace la UDI, cuando todos conocemos el rol que ha jugado no solamente en Chile, sino las posiciones que ha tenido respecto a las distintas dictaduras en Latinoamérica. Entonces, que esta frase que sacan de nosotros siempre hemos defendido los derechos humanos a nivel latinoamericano parece francamente ridículo y bueno, yo creo que a esta altura ya con los niveles de información que hay, redes sociales y todo, es posible. Y de hecho vi una larga lista de entre tuiteos y Facebook que hacían distintos chistes ya con la situación de este preso político, porque ya no hay posibilidades de caer en ese tipo de juegos que la gran mayoría no vamos a repetir. Ahora con los niveles de información que hay, ya hay pocas posibilidades de que un show de estas características pueda tener, ser recogido por algunos sectores de la población. Yo creo que muy poco, más allá de que también hay sectores que llaman la atención por parte del gobierno principalmente, que no hayan tenido una respuesta, si bien, o sea, las relaciones diplomáticas, lo que corresponde hacer con algún detenido, con alguna situación irregular en algún otro país internacional, es establecer los canales a través de las embajadas, etcétera. Pero respecto a estos dichos sobre los derechos humanos, cuando hay sectores de la concertación o de la nueva mayoría que tienen, tanto familiares como muchas, deberían estar muy involucrados con esto, tampoco hubo una voz por parte del gobierno respecto al tema de derechos humanos. Tal vez no daba para tanto, tal vez no daba para seguir darle más cuerda al asunto, pero ese tipo de declaraciones de la UDI en realidad no tiene ningún lugar dentro de los procesos históricos. Y es un punto lo que dice la Melissa. ¿A usted no le llama la atención que realmente toda la Cancillería se vio movilizada para esto, sin todavía tener mucha información? No estaba muy claro qué era el sistema, pero estaba toda ya la UDI puesta en la Cancillería, toda la Cancillería efectivamente movilizándose, incluso programando viajes para sacar a este detenido político. Que había que traerlo lo antes posible, si da vergüenza en la exportación no tradicional, que hay vergüenza, hay que traerlo lo antes posible. En todo caso, hay una conducta del gobierno que se repite en cualquier campo, y es el de una suerte de tener que rendirle cuentas a la derecha. Es lo que pasó en la reforma tributaria, es lo que estamos viendo hoy día con la reforma a la educación, que seguramente vamos a conversar bastante más sobre ese tema, y lo vemos incluso en un caso tan ridículo como este, donde se llama al embajador en Venezuela en Chile, donde se le hacen consulta al embajador de Chile en Venezuela por un cabrito que estaba sin su carnet de identidad, cuando resulta que en Chile, en cualquier parte del mundo, existe el mismo tipo de medidas cuando alguien está tomando fotos a recintos de ese tipo y cuando sobre todo anda sin documento. Es decir, es un caso absolutamente irrelevante del cual la UDI debe estar muy falto de propuestas, muy falto de iniciativa, busca sacar dividendo de una cuestión tan secundaria como esta. Me parece que francamente es irrelevante. Yo, a diferencia de Tomás, creo que la Cancillería se jugó muy bien. Imagínate un personaje de este tipo que habla tantas estupideces, que esté en otro país preso y que la entrevisten a la salida. No, había que traerlo lo antes posible. O sea, yo creo que estuvo bien que la Cancillería se movilizara, los recursos, porque en realidad da vergüenza un tipo como este. En todo caso, ya que estamos hablando de la UDI, yo quiero hacer una voltereta, pero con la UDI, no sé si escuchaste, Melissa, hoy día que la UDI sacó una propuesta en torno al tema de la educación. Yo alcancé a escuchar algo a doña Ena Fon,
que hablaba de que lo importante era poner al centro la familia y una serie de otras ideas. ¿Qué es lo que es esa propuesta y qué te pareció a ti en relación a lo que se está debatiendo hoy día con educación? Sí, todavía no está el detalle de la propuesta de la UDI. Todos los sectores en todo caso están sacando propuesta amplitud. Hace poco también mostraba propuestas, pero tuvimos una reunión, nos invitaron a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Educación, donde presentamos alcances, indicaciones generales a estos proyectos de ley que impulsa el gobierno de fin al lucro, fin a la selección y copago. Y en ese momento, o sea, más allá de todos los videos que saca la derecha, de todas las consignas que levanta, de estos intentos de movilización, de la confusión también, este aprovechamiento y el oportunismo frente a la confusión de la reforma educacional, ahí nos pudimos dar cuenta que, o sea, no hay nada en común con la derecha, no hay ninguna posibilidad de avance, siguen pegados en los mismos debates. Es que esto es una cuestión ideológica, por supuesto que es una cuestión ideológica, la educación es una cuestión tremendamente ideológica y lo que está implementado hoy día es una cuestión ideológica del neoliberalismo propio del sistema de competencia, donde resalta esta individualidad y esta idea de la meritocracia que no es tal, sino que solamente está condicionado por situación socioeconómica y cultural de los padres. Cada prueba que se da revela lo mismo, cada mecanismo de acceso a la educación superior revela lo mismo. Entonces hay aquí sectores que no quieren moverse, pero de nada, están tan cómodos en la situación de la educación de mercado que finalmente buscan resaltar algunos aspectos tremendamente ideológicos también, como es la posibilidad de seleccionar o es la posibilidad de mantener guetos educacionales como el particular pagado, donde no se toque, porque ahí van las familias, finalmente son los sectores que se han privilegiado históricamente. Tema que no se toca en ninguno de los proyectos, en ninguno. Oye, yo solamente quiero recordar que estamos con Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH, y recordar que tenemos números de teléfono para que la gente nos pueda llamar, nos pueda hacer algunas preguntas al 2977-1579 y al 2977-1580 para que nos llamen en unos 15 minutos más para que cuando abrimos los teléfonos, y también pueden participar con nosotros a través del hashtag Tiempo de Tomas a través de Twitter o el hashtag TDT. Efren, parece que tú tenías una pregunta. No, Melissa, quería ¿no? consultar a la Melissa si en la FECH la UDI está organizada, porque este señor Felipe Cuevas tiene 29 años y ya tiene una trayectoria no menor y muestra esta ignorancia. Entonces quiero saber si la FECH, la Universidad de Chile, está organizada la UDI y los dirigentes se muestran o se avergüenzan de ser de la UDI. Hay dos movimientos de derecha dentro de la universidad, que es el movimiento gremial y el otro movimiento de centro derecha, la Chile para Todos. Ninguno admite, digamos, vinculación directa con los partidos, pero sí habrían algunas relaciones de algunos militantes en particular, que son además militantes de partidos como Renovación Nacional y la UDI, pero en general han sido desplazados de las fuerzas políticas de la universidad. De hecho, la última elección de la FECH, ya ningún integrante de la mesa directiva o ejecutiva de la FECH es de derecha, son todas fuerzas de izquierda, y eso que en la Chile se da particularmente que el discurso de la derecha es un discurso mucho más de centro por la tónica de todo el debate universitario, que es lo que se ve en los partidos políticos y las posturas que están levantando ahora respecto a la reforma educacional. Lo que llama la atención es que siempre han tenido una postura del tema de la calidad por sobre todo, que es esto que dicen, esta reforma no habla de calidad, como si fuese una cuestión aislada, y también el tema de la educación inicial. Que las desigualdades están en la educación inicial, por lo tanto hay que atacar al sistema parvulario, a los jardines infantiles, etcétera. El problema es que nunca ha habido una propuesta de esos sectores en esa materia. Entonces pareciera ser más que es como la cooptación de ese sector educacional que no tiene posibilidad de movilización. Por lo tanto hay pocas propuestas también del movimiento social en torno a esa, en educación escolar, primaria, etcétera. Pero en general sus discursos en la Chile son bastante más moderados y menos, digamos, ultraderecha que los otros que se levantan y que los hemos visto salir a la luz, sobre todo con el tema de la reforma educacional. Oye, pero eso me lleva también a una reflexión. Tú perteneces al FEL, al Frente de Estudiantes Libertarios, y yo entiendo que la mayoría, si es que no toda la directiva de la FECH, uno la pudiera ubicar como de izquierda. Sí. En la CONFECH
se reproduce lo mismo. Creo que la gran mayoría, si es que no todos los dirigentes de la Confech son hoy día un mundo que uno pudiera ubicar como de izquierda. La gran mayoría, sí. Por lo tanto, uno pudiera tender a pensar que hay coincidencia y convergencia de miradas, o por lo menos en cuanto a la dirección general. Y por otra parte, este año, y lo pongo como una provocación aquí para que discutamos arriba de la mesa, este año uno ve que claramente ahí ha disminuido el ritmo de las movilizaciones estudiantiles. De algún modo se ha visto ciertas discusiones o conflictos al interior de la Confech, en algún momento con Nashla, con la vocería, después eso se resolvió, pero hay una situación en que el movimiento estudiantil, siendo hoy día la reforma más importante, la educacional, no está con la fuerza que tal vez ustedes mismos, nosotros, muchos hubiéramos pensado. Entiendo que hay dificultades también porque hay sectores que antes eran parte del movimiento estudiantil que hoy día están en el gobierno. El Partido Comunista, Revolución Democrática, participando activamente desde el otro lado de la mesa. Pero ¿qué ha pasado con el movimiento estudiantil propiamente tal? ¿Qué ha pasado con la Confech y cómo se está enfrentando y cómo está mirando hoy día todo el proceso de la reforma y a su rol, particularmente en lo que se refiere a la movilización y a la presión para que estas reformas vayan en la dirección que uno quisiera? Sí, yo creo que este es un año particularmente difícil para el movimiento estudiantil, con un gobierno, además hoy día leía una columna en El Mostrador que describe muy bien, es un discurso con las palabras del movimiento estudiantil, incluso un discurso mejorado, mucho más entendible, luego de toda la digestión que se hizo el año 2011 de conceptos nuevos, de ideas nuevas para el sistema educativo, cambiar el foco de la educación de mercado hacia el derecho social, y el gobierno toma todas esas consignas e intenta mostrar que hay voluntad de cambio, que hay voluntad de diálogo, que hay, digamos, una reforma que está en curso, traspiés más, traspiés menos del ministro Izaguirre. En realidad, la legitimidad de la presidenta Bachelet, que sale ahora último a respaldar la reforma educacional, finalmente le da todo este ambiente, digamos, que de alguna u otra manera apacigua ánimos, sobre todo entendiendo estos sectores del gobierno que fueron parte del movimiento estudiantil, y además que la posibilidad de que hoy día se discuta la educación radicó y fue, digamos, la bandera principal o la puerta que abrió el movimiento estudiantil, y hoy día hay muchos actores hablando de educación. Por lo tanto, no es solamente el movimiento estudiantil el que interpela directamente al gobierno, que fue la dualidad que vimos durante el año 2011, 2012, 2013, donde era el movimiento estudiantil finalmente acompañado de alguna u otra manera de la oposición al gobierno de Sebastián Piñera, el único interlocutor con el gobierno, un gobierno cerrado, digamos, que donde también no había que profundizar muchísimo más, porque con la consigna bastaba ya para que el gobierno te dijera no a la educación gratuita, no a la educación pública, no a la educación de calidad, no queremos reestructurar absolutamente nada. Entonces hoy día hay un sinnúmero de actores que hablan, la derecha muy inteligentemente, a pesar de lo deslegitimada que está a nivel de partidos, logra situarse como un actor, sus ideas logran salir a flote a través de distintas instituciones, ya sea la iglesia, ya sean los sostenedores privados, ya sean los dueños de universidades privadas, ya sea en esta idea de un movimiento social contra la reforma, aprovechándose de la desinformación y de las declaraciones cruzadas que ha tenido el ministerio y la falta de claridad. Entonces hay un escenario muy, muy revuelto, donde la derecha de alguna u otra manera desplaza al movimiento estudiantil del debate y se logra instalar a través de sus propias instituciones, y el ministerio también le da la venia a esa situación. Ellos deciden finalmente conversar con la derecha, deciden llevar un acuerdo como el de reforma tributaria adelante a través de política de los consensos, y es digamos, el fantasma que ronda también a la reforma educacional, y que, bueno, en materia educacional hay pocas posibilidades, por justamente haber tantos actores, hay pocas posibilidades de que se pueda realmente pasar gato por liebre como fue en materia tributaria. Esperemos que no sea así. Melissa, ¿hay alguna autocrítica? Discúlpame. Dale, sí, por favor. Digo, porque de algún modo se ha tomado la agenda a la derecha, para el gobierno es muy funcional eso, evidentemente, que los sectores sociales movilizados queden fuera del debate y establecer la discusión con la derecha, total, con quienes se entienden bastante bien. Se arreglan en la cocina las cosas. Por supuesto. Entonces, entiendo lo que tú dices, que se ha corrido la discusión, que hoy día ya no se es oposición, etcétera, pero ¿qué ha pasado al interior de la Confech también, que ha dificultado de algún modo su expresión y su presencia? Sí, hay hartos factores. En un primer comienzo
tuvo que ver con la situación que se vivió en el norte, el incendio en Valparaíso que retrasó la movilización. De hecho, el análisis que hacemos del primer semestre hay dos tiempos. Un primer tiempo donde se mostró mayor agenda, donde se mostró también la reacción inmediata ante la designación de Claudia Peirano, por ejemplo, como subsecretaria, donde el conflicto de interés abierto permitió que el movimiento estudiantil de nuevo se mostrara como un interlocutor directo. Después tuvimos tuvimos la primera marcha, que de hecho desde el año 2011, que no se veían marchas tan masivas como la que tuvimos. Tuvimos también una serie de encuentros con organizaciones sociales para también ir afinando las propuestas que tenemos del movimiento estudiantil, pero después de esa primera instancia hay una serie de hechos, en particular como al interior de la Confech, de fricciones de movimientos políticos y también de las tensiones que estaba ejerciendo también el gobierno en materia de criminalización del movimiento social. Eso marca un hito, la detención de uno de los estudiantes de la Universidad de Chile, más de dos estudiantes, de hecho, de la Universidad de Chile, también nos obliga a volcarnos de lleno a esta disputa directa con la Intendencia, a quebrar relaciones, a tratar, porque había una urgencia, que era sacar a nuestro compañero de la cárcel, y eso no lo íbamos a dejar en un segundo plano. Entonces, se suma una serie de hechos que deja al movimiento estudiantil debajo de digamos, de la discusión política de la reforma educacional, y que sin duda esperamos recuperar este segundo tiempo, este segundo semestre, donde debería venir con mayor fuerza la discusión sobre educación superior, que sin dejar, por supuesto, de lado la educación escolar y las otras transformaciones que son necesarias, también hay una voz mucho más detallada y mucho más fina en materia de propuestas que tiene la Confech sobre educación superior. Melissa, un poco profundizando este tema, porque la verdad que yo creo que no solamente es institucional donde avanza la derecha, sino que también en mucho a través de los medios. O sea, el fin de semana hicieron ya no una marcha, le dicen caminata, ¿no es cierto? Entonces están articulándose, efectivamente hay cierta opinión pública que está tomando posición y tomando una posición fuerte, como tú dices, efectivamente también el gobierno recoge esas medidas. Por lo tanto, yo creo que es muy probable que toda la demanda estudiantil vaya a salir, si es que sale, va a salir matizada, no va a salir con la misma fuerza, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, toda la demanda estudiantil, creo, desde el 2011, con las marchas, probablemente la acción política ha perdido fuerza, ¿no? O sea, quizás no sé, quizás yo no estaría tan optimista, ¿no? Estaría más bien pesimista. El cuento es que si en ese escenario pesimista, ¿qué herramientas de lucha le quedan a la FECH? ¿Qué elementos de lucha, qué forma, qué instrumentos quedarían ahora? Porque ya las marchas no están resultando. ¿Por dónde avanzar, digamos? O sea, la marcha es un muy buen instrumento porque sirve para hartas cosas simultáneamente, que es medir fuerza, saber cuáles son los sectores que están apoyando, que están en un marco más o menos común. Es también una forma de mostrar presencia dentro del debate, es también simbólicamente muy potente tomarse el espacio público, de tener, digamos, la agenda diaria para mostrar tanto descontento como propuesta, que para nosotros es fundamental este año marcar una línea clara en torno a las propuestas, y tal vez esa es la mayor autocrítica que podemos hacer, porque hemos jugado un rol claro en mostrar que nosotros sí queremos cambio, queremos una reforma educacional, pero queremos una reforma estructural, que hoy día las propuestas del gobierno no dan abasto para eso. O sea, hay una reforma insuficiente por parte del gobierno, y yo creo que ese rol lo ha jugado muy bien el movimiento estudiantil, sin aliarse, y fue una acusación que hizo en un momento el gobierno de que nos aliábamos con la derecha. Imposible, porque la derecha no quiere cambios y nosotros queremos cambio, y queremos cambio profundo. Pero lo que ha costado ha sido mostrar cuáles son esas alternativas, cuál es la alternativa que tiene el movimiento estudiantil, y la tiene. Cuando nosotros marcamos distancia sobre los proyectos que se enviaron, es porque fortalece el mecanismo principal, el principal mecanismo de mercado, que es la subvención. Es el sistema de subvención el que se mantiene, el que se fortalece, el que se aumenta, el que es una salida rápida para el problema que tenemos hoy día de la educación chilena, de la educación escolar, donde llevamos 30, 40 años de privatización, de municipalización, de precarización de la educación pública, y la salida más rápida es entregarle todos los recursos a los privados, a los particulares subvencionados, aumentar la subvención y no fortalecer la educación pública. Entonces, hay distancias importantes, para terminar, hay distancias importantes, pero ha faltado, y esperamos que este segundo semestre se pueda marcar con mayor claridad cuáles son
claramente las distancias que tiene el movimiento estudiantil con el gobierno y dónde son los puntos, las fibras centrales del modelo de mercado que se tienen que desarmar para poder construir un sistema distinto. No, yo quiero ser muy claro desde el punto de vista del humanismo. En primer lugar, el tema de la educación es un elemento central, fundamental, y no quiero ser general después de la batalla, porque la batalla está todavía en curso por lograr un cambio estructural y profundo en la educación, pero nosotros siempre manifestamos nuestras profundas dudas respecto de que la concertación, hoy llamada nueva mayoría, quiera realmente producir una transformación estructural al modelo educacional. Y efectivamente estamos viendo eso, estamos viendo tomar el modelo educacional, intentar hacerle algunas modificaciones por parte del gobierno, pero de ninguna manera reestructurar su concepción. Sigue siendo una concepción mercantilista, sigue dejándose sin tocar a la educación particular privada, se fortalece la subvencionada, se ve el tema del lucro, pero sin embargo no se buscan mecanismos que realmente lo corten de raíz el lucro, sino que quedan abiertos espacios de subterfugio que ya hemos conocido en distintas áreas cómo son utilizados por los sectores empresariales. Por otra parte, yo estoy absolutamente convencido, y lo marco acá para ver cuál es tu mirada, Melissa, que el problema de la educación forma parte de un conglomerado de problemas que tiene este modelo económico, político y social, y que no se lo puede resolver aisladamente. En otras palabras, me parece que ha sido muy importante cuando vimos al movimiento estudiantil también luchando por una nueva constitución, luchando por las demandas del pueblo mapuche, luchando por las demandas de la diversidad sexual. Es decir, cuando se empieza a comprender que el tema de fondo aquí tiene que ver con los espacios de libertad, con los derechos fundamentales, con la posibilidad de ser protagonista del país que se construye, y no solo focalizado en uno de los temas. Yo no sé cómo están enfocando hoy día desde la Confech los otros problemas que afectan al pueblo chileno, ¿no es cierto? La mala distribución del ingreso sigue, el salario mínimo sigue siendo miserable, el pueblo mapuche sigue siendo perseguido en una zona totalmente militarizada. En fin, estamos viviendo los mismos problemas que vivíamos con el gobierno de Piñera, pero bueno, un poco más matizado en el discurso que viene desde el gobierno. Sí, hay hay relaciones que tiene el movimiento estudiantil desde hace bastante tiempo y que se siguen fortaleciendo en las distintas áreas, como es el apoyo que se le ha entregado a los presos políticos mapuche, o en el caso de los trabajadores del Transantiago, que también vivieron momentos bien difíciles en general. Para todas las huelgas y todas las movilizaciones de los trabajadores es un escenario muy complejo, en general de fracaso por un código laboral que es absolutamente restringido y antisindical. Entonces ha habido coordinación, pero de todas maneras cuesta ese sentido de que este es un problema sistémico y que este es un problema que se tiene que atacar en conjunto. Hay pocos actores consolidados, si bien se empieza a rearmar de a poco el mundo sindical con todas las trabas que tiene, se empieza a rearmar también el movimiento feminista, levantando como principal lucha el tema del aborto, se empieza a rearmar también el movimiento socioambiental en relación a las temáticas del agua y la instalación de hidroeléctricas y termoeléctricas a nivel nacional. Entonces hay una serie de demandas que están, una serie de sectores en lucha que han logrado mostrar estas necesidades de transformación y también de abrir muchísimas llaves institucionales que hoy día son traba para ejercer o que realmente hayan cambios en materia, por ejemplo, de código de agua o del tema del código laboral, que finalmente el acuerdo al que llega la CUT con el salario mínimo para poder abrir la discusión laboral lo cierra nuevamente el gobierno, y ahí vemos una relación absolutamente tensionada con el resto de los trabajadores que no están sindicalizados y que ven con dificultad la relación que se está dando en materia laboral. Entonces hay una serie de problemas en nuestro país que es absolutamente heredados de la dictadura y que están sellados en la Constitución y que impiden un montón a través del Tribunal Constitucional, los quórum altísimos, etcétera. Entonces hay una serie de demandas que ha costado articular entre los distintos sectores para mostrar también hay un pliego de demandas del pueblo que se viene articulando desde hace bastantes años, y es necesario que nosotros también lo podamos sacar a la luz, pero no solamente los dirigentes, sino que sentirlo como propio. O sea, el tema previsional es un tema que nos afecta a todos y a todas y que tenemos que tomarlo como bandera propia. Melissa.
vamos a un pequeño corte. Vamos a invitar a los amigos que nos llamen al 2977-1579 y al 2977-1580. Estamos con Melissa Sepúlveda. Volvemos en un rato en Tiempo de Tomas. En Radio Universidad de Chile estamos presentando Tiempo de Tomas, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo. Hola, de vuelta aquí, amigos, a Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, el programa Tiempo de Tomas que transmitimos todos los lunes aquí con Tomás Hirsch y Efren Osorio. Y ya tenemos de invitada a Melissa Sepúlveda, presidenta de la FECH. Nos ha contado harto, Melissa, sobre lo que está pasando en los últimos días con las posturas del gobierno, con la oposición, cómo se está articulando la oposición. Y vamos con un llamado que nos está llamando Pablo. Hola, Pablo. ¿Pablo? Pablo se fue, ¿no? ¿Qué pasó, Pablo? ¿Aló? Hola, Pablo. Hola. Pablo, me dicen que baje la radio, por favor. ¿Ahí sí? Ahí sí. ¿Cómo estás? ¿Sabe que quería hacerles una consulta? Dale, a ver. Me gustaría saber qué país ha llegado al desarrollo con las ideas que ustedes propugnan. Me gustaría que me dijeran honestamente, ¿qué país del mundo ha llegado al desarrollo con esas ideas añejas de la izquierda que ustedes representan? Gracias, Pablo. Bien, Pablo, ahí te vamos a escuchar. contestar al tiro. Antes vamos a estudiar a Ángel. Hay otro llamado y Pablo te contestamos en un rato. Sí. Bueno, mira, una consulta para Melissa. Directamente. Mira, yo creo que los símbolos son y han sido y van a ser siempre de gran importancia para el ser humano en general. Ha llegado en este instante el movimiento estudiantil a simbólicamente pensar, sentir de que, voy a hacer un símbolo, una metáfora, digamos, en una mano tenemos la bandera de lucha, que en este caso pertenece al estudiantado, ¿no es cierto? Por ejemplo, lo que es la educación gratuita, al final lucro, etcétera. Y en la otra, el cambio de la Constitución existe en ese nivel, porque mira, lo que pasa es que en la Ángel, tu pregunta, porque hay otras... mi pregunta, sí, por eso te digo, o sea, yo quisiera que Melissa me diera con mayor claridad una apreciación sobre eso. Ok, gracias Ángel. Melissa, no sé, ¿alguien quiere preguntarle primero a Ángel, responder a Ángel, o vamos a Pablo también? Ahí vamos a responderle a Pablo. Sí, él menciona dos banderas respecto al tema constitucional y a la reforma educacional o las banderas de lucha que ha levantado el movimiento estudiantil. Y efectivamente hay cruces importantes. De hecho, con la primera, entre comillas, ganada o avanzada del movimiento estudiantil respecto a este proyecto de ley que se envió sobre la democracia interna de las instituciones, hay un tema constitucional ahí importante, que finalmente son la herencia que tenemos de la dictadura sobre, por ejemplo, una cuestión que es tan absurda y tan aberrante como que en una institución esté prohibido la organización, o esté prohibido en la Constitución que llegara a pasar que funcionarios y estudiantes pudiesen tener algún rol más relevante en la toma de decisiones al interior de las instituciones. Entonces hay un cruce de la institucionalidad, tanto constitucional como todo lo que ello deriva, que finalmente es necesario ponerlas de la mano y saber que es necesario, absolutamente necesario, el cambio constitucional, no solamente para una reforma educacional estructural. En la Constitución, de hecho, no está garantizado ni consagrado el derecho a la educación, sino por sobre eso está garantizado la libertad de enseñanza, que finalmente es la libertad de empresa de los distintos sectores o de los distintos individuos para poner una empresa u otra de educación. Entonces, son esas las cuestiones que, si bien se requiere un cambio estructural, también el movimiento estudiantil ha evitado
poner o condicionar la reforma educacional al cambio constitucional, porque es necesario y hoy día sí se pueden establecer transformaciones importantes. Una cuestión es lo que dicta la ley y otro tiene que ver derechamente con las interpretaciones de la ley y también cuáles son las voluntades políticas que hay de por medio. O sea, si en Chile está prohibido el lucro en la educación superior, en las universidades, desde el año 80, pero pasa de todas maneras, es netamente por permisividad de los distintos gobiernos y por la apertura al mercado y y la posibilidad de lucrar con un derecho social que hoy día recién, después de este proceso de movilización, se logra entender y se logra mostrar el por qué la educación es un bien fundamental para la sociedad, por lo tanto no puede ser al igual que un lápiz o un papel que se compra en un supermercado. Oye, tenemos antes hay otro llamado que nos está esperando, pero antes voy a leer algunos de los tweets que están llegando. Eduardo Tobar Lagos nos dice: humanistas y otros desde 1997 piden educación superior gratuita y universal tetraestamental con sociedad. Y José Sembrán nos dice: tiempo tomas, teniendo a gran parte de la gente viviendo en el peso de la noche, difícil resulta hacer cambios estructurales. ¿Qué hacer? Bueno, vamos con Waldo. Waldo, estás al otro lado desde Puente Alto. Mira, no sé si se acopla. Tienes que bajar un poco la radio, por favor. Sí, la bajé. Oye, mira, felicitaciones a la compañera Melissa Sepúlveda por su lucha y quiero responder inmediatamente a Paulo de que dice idea añeja. La oligarquía lleva 200 años gobernando en Chile y es una idea añeja. Es una dictadura capitalista con diferentes guardianes de turno que administran el país. Mira, mi pregunta es, ¿tú crees que va a cumplir el programa este co-gobierno, concertación derecha? Gracias. Yo no creo. Yo creo que la Bachelet va a terminar con sus 4 años sin cambiar nada. Y esa sería mi pregunta. Chao, que le vaya bien. Gracias, Waldo, gracias. Efren, ¿tú querías decir algo? Algo de las ideas añejas que ya Pablo... Pero no, yo digo simplemente que Chile tiene un modelo neoliberal de derecha hace muchos años y seguimos con serios problemas y graves problemas. Y no hemos llegado al desarrollo y la gente en los sectores poblacionales sigue siendo completada, sigue haciendo rifas y malabares para que su gente pueda tener acceso a la salud. Los padres siguen endeudándose por 40, 50 años para darle educación a su hijo. En definitiva, ese discurso extraño de que solamente el neoliberalismo puede llevar al desarrollo en realidad está absolutamente obsoleto y se ha demostrado que el neoliberalismo en realidad lleva a la mayor diferencia, lleva a profundizar la pobreza y que incluso los sectores de Europa y Estados Unidos están en una profunda crisis económica. Sí, yo creo que en ese sentido Waldo respondió muy bien. Aquí llevamos 200 años con un modelo que ha significado ser uno de los países con peor distribución del ingreso en el planeta, ser un país en el que nos encontramos con la parvularia mejor pagada en el planeta. No sé si supieron que tenemos una parvularia asesora del ministro de Educación que gana 4.600.000 pesos, lo cual son $9.000. Claramente es el mejor sueldo de parvularia que hay en el mundo entero. Así es que esas son las diferencias que tenemos en el país, cuando hay otras parvularias que ganan el salario mínimo, si es que, y viven y trabajan en condiciones absolutamente inhumanas. Y trabajan con niños, a diferencia. Claramente lo que se necesita acá es un cambio profundo. Y a eso es a lo que estamos aspirando, los que estamos acá, y también los que nos están llamando. Parece que había una llamada desde Providencia. Luisa estaba. Hola, Luisa. Aló, hola. Hola, ¿qué tal, Luisa? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Cuéntanos tu pregunta. Un tema para Melissa. Bien. Primero, bueno, felicitarla por la lucidez que tiene, porque siendo tan joven, yo tengo 56 años. También eres joven. Y soy educadora. No, soy vieja y me gusta ser vieja. Pero la lucidez que tiene, o sea, es maravillosa. Muchas gracias. Tienes tan claras las ideas, pero me da la sensación de que la mayoría de las personas que no tienen una conciencia todavía tan evolucionada no logran entender ese discurso respecto del tema estudiantil. Tú bien has dicho que todo lo que ustedes propusieron y pusieron en pancartas hoy día está en el discurso político. Pero ¿tú crees que hay voluntad política para que en estos 4 años, los próximos 8 años, esto dé frutos, Melissa? Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Melissa. A ver, yo creo que
que nada es obra y gracia de voluntades políticas unilaterales. Finalmente nos damos cuenta a lo largo de la historia que esto tiene que ver más bien con juegos de fuerza y de correlaciones de fuerza que alguien o algo quiera hacer algún cambio para algún lado, porque aquí vemos de hecho claramente esta distribución de fuerzas que están tratando de hacer peso para su lado. Por un lado, la derecha tratando de impedir cualquier tipo de reforma, de mantener el status quo. Por otro lado, vemos toda esta pugna interna al interior de la nueva mayoría, los sectores conservadores, los sectores progresistas, donde además los sectores conservadores tienen todas las de ganar, y se ha visto cómo han avanzado, cómo al sector progresista se les dejó fuera del acuerdo de la reforma tributaria, por ejemplo, que da cuenta también de la incapacidad de esos sectores progresistas al interior del gobierno de instalar realmente lineamientos profundos y estructurales. Y por otro lado, el movimiento social tratando de hacer ganar el gallito y tratando de impulsar una reforma estructural en el tema educacional y también en otras materias. Entonces, al final, esto depende exclusivamente de los actores en juego. En Chile está demostrado que el poder político está absolutamente subordinado al poder económico. O sea, si no nos explica la resolución del caso La Polar, las farmacéuticas, la ley de pesca, una serie de situaciones absolutamente injustas, y que nosotros lo observamos, lo vemos desde nuestras casas, a pesar de todo el bloqueo mediático y toda la limpieza de imagen que tratan de hacer a través de los medios de comunicación, nos damos cuenta que aquí hay una crisis profunda, que hay también un aprovechamiento y usura por parte de los sectores económicos que ya no da para más, y son justamente los niveles de organización, de conciencia que vamos adquiriendo, y que en eso el movimiento estudiantil ha jugado un rol muy muy importante dentro de la sociedad chilena, los que nos van permitiendo ir ganando gallitos de fuerza, ir ganando posiciones dentro de este modelo de estos 200 años que en eso hemos tenido avance y hemos tenido retrocesos. Melissa, como pueblo. Yo quiero llevarte a otra área. Tú participas de colectivos o participabas de colectivos feministas. Yo te leí una declaración re entretenida que me pareció muy interesante, tu punto de vista en términos del feminismo. Dices, yo entiendo el feminismo como la emancipación de los seres humanos, tanto de hombres como de mujeres. Así es. Es una mirada distinta de lo que se observa del feminismo tradicional. Cuéntanos un poquito de eso. ¿Cuál es tu mirada sobre ese tema? Sí, en realidad hay distintas corrientes al interior del feminismo, como igual en todas las opciones o en todas las ideologías, pero hay siempre una confusión y una imagen muy estereotipada respecto al feminismo, que fuera lo contrario del machismo. Mucha gente piensa que el feminismo es lo contrario del machismo. El feminismo es un movimiento social, un movimiento que surge de la mano también de los movimientos socialistas o que responden a los procesos industriales, por las condiciones laborales principalmente. Es un movimiento que, si bien todos los trabajadores tienen situaciones precarias a principios del siglo XX, es aún más para las mujeres, quienes tenían situaciones aún más de esclavitud, y que lo vemos hoy día también. Muchas veces dicen, bueno, pero esto del feminismo, de la lucha por la emancipación de la mujer, es una cuestión del pasado. Ya hay presidentas presidentas mujeres, las organizaciones sociales están a la cabeza mujeres, etcétera, pero eso no se ve en las condiciones estructurales de la gran mayoría de las mujeres, por ejemplo, en Chile. Y pongo un caso particular. No hay ninguna otra situación tan similar a la esclavitud como la situación de las trabajadoras de casa particular, que no tienen ningún tipo de regulación, donde no hay contratos, donde hay abusos de todos tipos, y frente a eso no ha habido ninguna legislación, ni siquiera la ratificación de convenios internacionales por parte del gobierno. A ningún otro sujeto dentro de la sociedad se le obliga a tener un trabajo tan precarizado como es a las trabajadoras de casa particular. Estamos hablando casi de 500.000 mujeres, ¿no? Muchísimas mujeres, muchas también inmigrantes que se ven en una situación aún más vulnerable, porque también los temores a ser deportado o a cualquier situación de no tener trabajo, etcétera. Entonces, eso sumado a condiciones precarias en general. De hecho, los sectores subcontratados, en gran número de sectores subcontratados son mujeres. Las empresas tienen políticas directas para contratar a mujeres de edades mayores porque saben que no van a conseguir trabajo en otros lados, y eso da pie para que se pueda vulnerar aún más las limitadas leyes laborales que existen, se vulneran aún más para las trabajadoras. En el caso de
de las ISAPRES. O sea, hay una permisividad para que las ISAPRES le cobren más a las mujeres en edad fértil. Y eso es una discriminación directa. Entonces hay una serie de situaciones estructurales. Chile es uno de los pocos países del mundo que tiene una legislación tan restrictiva en materia de aborto y que impide y lo prohíbe en todos los casos. Entonces hay una serie de condiciones que hoy día ameritan la lucha feminista, y entendiendo también que esas condiciones estructurales para las mujeres, donde también hay una cuestión cultural muy potente, también involucra a hombres, y también involucra a esos hombres que tienen que responder también a esos patrones culturales determinados, y eso finalmente hoy día lo que necesitamos es la lucha transversal. Por eso al menos en la organización en que yo participo también hay militantes hombres, compañeros que se comprometen con esta lucha, porque entienden que son condiciones fundamentales para la superación de toda forma de opresión. Esto no pasa por ser hombre o por ser mujer, sino por superar las distintas formas de opresión donde está el capitalismo, está el patriarcado. Melissa, etcétera. te tengo que Adelante. Veamos qué nos dice Elena de Maipú. Oye, mira, yo he esperado un buen rato, pero es una delicia esperar escuchar a una mujer como la Melissa. Te habla Melissa, una mujer de 64 años, pero que he estado todo el rato aplaudiendo porque me produces euforia. Te prometo que me dan ganas de salir con la misma fuerza que tienen ustedes como juventud. De todos los políticos que se vienen, tú eres la más brillante. Me encanta escucharte. Me encanta saber que hay mujeres que realmente se ponen los pantalones. Eso nada más, gracias. Gracias, Elena. Antes que conteste Melissa, hay Rosa de Santiago Centro. Sí, Santiago Centro hablo. Hola, Rosa. Felicito a Melissa, confío plenamente en ella, y como tiene tanta consecuencia en sus propuestas y argumentos, la televisión no la invita, porque la niña Vallejo le hicieron pisar el palito, y a muchos más. Bueno, ojalá que estos acuerdos que van a tomar por la educación no la vayan a hacer en el baño. ¿Ustedes me entienden? Así es, de la cocina al baño. Edwin está metiendo mucha cuña con el señor Guterres Martínez, que está de guaripola en la democracia cristiana, y como todo se envuelve lucro en este país, desde salir de la casa ya hay que estar pagando. Eso quiero decir. Y lo de este joven de la UDI, bueno, a él le va a servir esta plataforma como para postularse a cualquier puesto, como ya es muy conocido. Muchas gracias. Y este es un argumento de los Estados Unidos, en las películas que van a ver los chiquillos a los cines hoy. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Rosa. Efren. Bueno, ahí estamos recordando, estamos hablando con Melissa Sepúlveda, presidenta de la fecha. Ha sido un programa que se nos ha ido rápidamente los minutos. Ahora, hay algo que me interesa plantear y que me interesa analizar en términos de lo que hablamos del feminismo, Tomás, en términos de cuando sale electa por primera vez Michelle Bachelet, aparece como el símbolo de que por fin hay un avance hacia la igualdad de género. ¿Cómo ves tú este tema en términos de que efectivamente si hubo un avance o no hubo un avance? O sea, claramente hoy día hay una mayor participación de la mujer en muchos campos. Hay hoy día en Latinoamérica varias presidentas de la República que son mujeres, primeras ministras, hay una mayor presencia parlamentaria, pero eso si comparamos respecto a las décadas anteriores. Por otra parte, las sociedades latinoamericanas y en general este sistema sigue siendo profundamente discriminatorio. Discriminatorio con la mujer, discriminatorio con las minorías sexuales, discriminatorio con los pueblos originarios, discriminatorio con los inmigrantes. La discriminación, la segregación, la xenofobia, son formas de violencia que están muy presentes hoy día en la sociedad. Hay algunas que han ido avanzando, hay hoy día mayor presencia, pero en el caso de Chile tenemos todavía mucho camino que andar. En una empresa, el sueldo entre hombres y mujeres tiene diferencias importantes que pueden llegar al 20 o al 30% para un mismo cargo. Las posibilidades de acceder a determinados puestos de conducción o dirección, la misma discriminación que se sufren en 500.000 mujeres, como mencionaba recién Melissa, que es la trabajadora de casa particular. Entonces está bien, llega una mujer a la presidencia de la República y es un cambio respecto a otros momentos en que eso se planteaba casi como un imposible. Hace solo 60 años las mujeres ni siquiera tenían derecho a votar. Es decir, venimos saliendo de una situación totalmente prehistórica y creo que todavía es bastante prehistórica. Cuando Laura Rodríguez, nuestra diputada humanista, llegó al Parlamento en el año 90,
los primeros proyectos de ley que presentó en ese momento era por la igualdad de derechos de la trabajadora de casa particular, pues quedó durmiendo ese proyecto por más de 15 años en el Parlamento. Por los derechos de los pueblos originarios, quedó durmiendo ese proyecto 15 o 20 años, hasta el día de hoy sigue todavía pendiente. Entonces, si bien se ha avanzado algo, me parece que seguimos siendo una sociedad profundamente discriminadora, y que no me vengan a decir que eso se arregla poniendo una ley de cuota en la cual además a una mujer que sale electa diputada se le paga 7 o 8 millones de pesos. Me parece que no va por ahí la solución. Una vez más nos encontramos con el mercantilismo, con el economicismo como forma de resolver, que además en ese caso es absurdo porque equivale simplemente a un mes de sueldo que va a tener ese hombre o esa mujer una vez que llegue a ser diputado o senador. Sí, esa es la parte donde están más topando, al parecer, de esta reforma al binominal, que es otro tema que me gustaría también preguntarte, porque parece que están muy de acuerdo en términos de de que efectivamente se va a llevar la reforma, ¿no es cierto?, la reforma al binominal. Van a haber algún movimiento de los distritos, pero donde no se están poniendo de acuerdo es en el cuento de cómo se hace esta discriminación positiva respecto a la mujer, ¿no? Hoy día, de hecho, la UDI sacó un video que lleva a mercantilizar también la idea del aumento de los diputados. Pero yo te quería preguntar, Melissa, ya, ok, entiendo la idea de organizarse, de avanzar desde el punto de vista, no sé, movimientos, agrupaciones, colectivos, pero los partidos políticos, ¿qué rol juegan dentro de tú? ¿Qué opinas tú de los partidos políticos? ¿Son necesarios hoy día? Porque efectivamente solamente con movimientos sociales tampoco podemos hacer mucho tampoco, ¿no? Tenemos que también, creo yo, también acceder al Estado con cargos que puedan ser desde el poder también al generar algunas modificaciones. ¿Cuál es tu visión política del partido político? Lo complemento antes que conteste la Melissa. Se habla y se dice que el sector libertario estaría avanzando hacia una orgánica política. ¿Qué hay de eso? Hay dentro del sector libertario hay varias organizaciones, no solamente el FEL, sino varias otras organizaciones que hoy día están también en definiciones importantes sobre estos temas. El sector libertario pasó de ser en los 90 un grupo de colectivos muy ligados a la contracultura, a pasar a un movimiento, ser parte de un movimiento social muy grande, a llegar, por ejemplo, a la federación, a la FECH, tener presencia en distintos sindicatos, en el movimiento barrial. Entonces ha tenido que enfrentarse también a otros desafíos, y justamente a la pregunta de cómo generamos esta posibilidad de abrir ciertos canales institucionales que son necesarios. O sea, por algo nosotros pensamos en una reforma educacional que sabemos va a tener que pasar por el Parlamento. No desconocemos los canales que existen hoy día para resolver temas como el tema de la reforma educacional, pero también hay ciertas concepciones de la democracia que hoy día están en tensión y en juego. Al final, lo que se juega hoy día con la reforma educacional es mucho más profundo que solamente el sistema educativo, sino está en juego la forma de hacer política. Este acuerdo de la reforma tributaria fue una cuestión muy potente que nos recordó que hay una vieja forma de hacer política que está presente y que es finalmente la que zanja las directrices de nuestro país de aquí a 15, 20, 50 años más. Está en juego también la capacidad de resolución, de resolutividad que pueda tener el propio movimiento social o la ciudadanía en general. Vemos como algo imposible la posibilidad de que sean organizaciones sociales o personas las que puedan presentar proyectos de ley directamente a la Cámara si hay dos cámaras o una Cámara independiente, y eso pasa en otras partes del mundo. Pasa en otras partes del mundo también que el movimiento social, entendiendo eso como, por ejemplo, comités de usuarios o consejos escolares, tengan la posibilidad de resolver qué se hace con esos dineros del Estado y administrarlo en función de proyectos educativos o proyectos de salud determinados. Entonces, aquí hay una mirada un poco más amplia y creo que es importante entender la profundización de la democracia de la sociedad más allá de los límites que nos han puesto justamente los partidos políticos tradicionales, y pensar también el empoderamiento directo de la ciudadanía dentro de los procesos de definición de nuestro país. Efren, ¿tú querías decir algo? Tú tocaste el tema antes que se nos vaya la hora, tocaste el tema del video de la UDI, donde engañosa y mañosamente plantea que hay un gasto de $100 millones con la reforma del... $100 millones de dólares. $100 millones de dólares con la reforma del binominal. Pero ocultan de que la utilidad de los bancos, de los cuales ellos son dueños, son $3.100 millones de dólares. O sea, por un lado denuncian entre comillas, gasto adicional, pero ocultan sus utilidades de $3.100 millones de dólares en el sector bancario.
700 millones de dólares la AFP, 150 millones de dólares la ISAPRE. Entonces, de alguna manera, creo que es importante mencionar esos números para ponerlo en contrapeso frente a lo que está diciendo. A mí carga la idea de reducir esta cuestión a los números, porque tampoco es una cuestión de lucas. No puedes tú, o sea, cuando ya un partido político que tiene representación parlamentaria, que tiene una gran bancada, que estuvo en el gobierno, empieza a medir las reformas políticas en términos de cuánta plata se va a gastar en esa reforma, cuando mide la democracia en términos de que esto va a salir más caro o más barato, bueno, entonces tengamos poquitos diputados, tengamos solo 5 y así nos sale bien barato. Tengamos uno, tengamos 3 ministros. Claro, uno re barato, porque por eso no, pero quiero decirte, es que yo estoy de acuerdo que el sueldo que tienen los diputados y senadores chilenos es absolutamente morboso. Claro, pero volvamos a una junta militar que supuestamente es más barato si no fuera por todo lo que se robó Pinochet. Claro, si no fuera por lo que se robaron. Oye, Tomás, es que me están haciendo... Antes que cortemos, me gustaría leer algunos tweets, no sé si estáis de acuerdo. Pero, ¿cómo por no favor? De acuerdo si ya lo estás diciendo? Bueno, sí es verdad, pues, oye, Bueno, Cal Fulicán dice, tiempo de Tomás, chilena, exijamos un plebiscito para una asamblea constituyente, que el pueblo decía cómo se quiere la educación, no el duopolio. Hay muchas felicitaciones, gran programa, tiempo de Tomás, dice Salvador Muñoz, recomiendo escucharlo. Y bueno, hay otros que ya ahora se me escaparán de acá, Juan Tolcachete. La palabra no lo encuentro, Bueno, o sea, ya partió leer el saludo de algún amigo, pero bueno, ya nos tenemos que ir. Gracias, Melissa, te pasaste. Muchas gracias. Parece que tenemos que ir y nos vamos a encontrar el próximo lunes a las 8 en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, con otro buena invitada. Yo propongo que sea buena invitada. Ya está ahí. Muchas gracias, Melissa. Instalaba la propuesta. En Radio Universidad de Chile hemos presentado Tiempo de Tomás, una mirada humanista del acontecer político, social y cultural de Chile y el mundo, con la participación de Fernando García Nadaf, Efrén Osorio y Tomás Hirsch junto a sus invitados. Nos encontramos el próximo lunes a las 8. Despeínate, indígnate y súmate a Tiempo de Tomás.